cuya luz se encandila. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua. Tienes que espantar al perro antes que se eche la miada. 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. ¿No? Tenemos el primer video, la gente de Master Control. Felicitaciones a todos, por cierto, ¿no? Felicitaciones a todos los que están aquí en el estudio, ¿no? Felicitaciones a todos los trabajadores. Sargento Aponte me hace seña que lo felicite. Mi capitán Godoy, mi capitán Vázquez, Oderli, futuros mayores. ¿Ah? ¿Cuántos días para hoy? ¿No? ¿Qué dicen allá? Así decían los soldados. ¿Ah? ¿Cómo es la canción que cantaban los soldados, chicos? ¿Ah? Buenos días, ¿no? ¿Cómo era? Buenos días tenga usted, ya me quedan pocos días para irme del cuartel, pero lo que más me gusta y me llena de emoción. ¿Te acuerdas? ¿Tú fuiste soldado, Godoy? Sí. Entonces cantaste esa canción, ¿no? Bueno, feliz Día del Trabajador, ¿no? 1 de mayo, ya vamos a ver la historia de los orígenes del 1 de mayo, los mártires de Chicago. 1886, ¿no? Y en conmemoración a esos hechos, pues se celebra como el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajador, ¿no? El 1 de mayo como Día Internacional del Trabajador, ¿no? Hace ya, ¿cuántos años? ¿100 qué? 137. Hace 137 años de esos hechos, ¿no? Producto, bueno, eran más de 16, más de 15, o aproximadamente 16 horas de trabajo continuo. Las fábricas no se paraban, incluso el empleo de niños, incluso las condiciones, y era de lunes a lunes. Ya vamos a ver la historia. Bueno, comencemos con el primer video, lo tenemos listo, mis queridos oficiales, sargentos. Viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también, ¿no? Como clase obrera, yo siempre lo he dicho, somos obreros. Por aquí tengo a Mariátegui, quien hablaba mucho de lo que significa el obrero y el comandante Chávez, y lo que significó la clase obrera para el comandante Chávez. La clase obrera. Sin clase obrera consciente no hay revolución, no hay. ¿No? La moral, su fuerza, es la clase obrera la que produce. Hay un libro que se llama, creo que La culpa es de la vaca, no. El rojo, ¿cómo se llama? Son dos. Pero hay uno que, porque uno salió en versión azul, La culpa es de la vaca, ¿no? Y el otro creo que se llamaba Ya sé quién tiene la culpa, algo así. Y allí hay una reflexión, ¿no? Él dice, miren, los gerentes pueden dejar de ir a trabajar. Miren, yo en estos días en una reunión, queridos compañeros, con el Movimiento Nacional Campesino, estábamos hablando de la fuerza que significa. Yo leyendo a Mariátegui, ¿no? Creación heroica, marxismo y crítica literaria de José Carlos Mariátegui, ¿no? Aquella frase que siempre nos recordaba el comandante Chávez, el socialismo nuestro no debe ser calco ni copia, sino creación heroica. Esa frase es de mi querido Carlos Mariátegui, ¿no? Hombre autodidacta además. Pero él hablaba allí de lo que, porque todavía la clase obrera tiene un papel de vanguardia que jugar. Sobre todo en Venezuela, donde estamos todavía en esa transición del modelo capitalista al modelo socialista. Y digo estamos porque, bueno, hay viejos vicios que todavía perviven. Como decía mi comandante Chávez en aquella entrevista con el doctor José Vicente Rangel, ¿no? El mismo subversivo de Llaveres a Miraflores, ¿no? Lo viejo, lo nuevo nace infectado de lo viejo. Habrá que corregir muchos vicios todavía. Pero la lucha hay que seguirla entendiendo, y esa lucha pasa precisamente por tener conciencia de clase. La lucha es de clase.
Y uno debe saber a qué clase pertenece, en dónde estoy, qué defiendo. Así que hoy 1 de mayo, celebrar con júbilo las luchas que están todavía allí. Celebramos y a la vez nos comprometemos y miramos hacia el futuro y seguimos concientizando. Sobre todo, repito, el papel que juega la clase obrera. La recuperación, por ejemplo, de Guayana, que yo la viví, estuve allí, más allá de 1000 cosas, de 1000 fallas que todavía hay, pues perviven. ¿Quién puede negarlo? ¿Quién puede negar que las fallas, que los errores, que todavía hay viejos vicios enquistados? Contra eso tenemos que seguir luchando. Y para ello el papel de la clase obrera, los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras. El papel que juega la clase obrera. Yo estos días fui a una fábrica que se recuperó, que el comandante Chávez la había recuperado. Luego, bueno, por distintos vicios, voy a decir el pecado, más no el pecador, volvió a caer otra vez en un paro, producto de los vicios, producto de 1000 cosas. La recuperamos en una alianza estratégica, ¿no? Aquellas alianzas que propuso el comandante presidente. Y se recuperó, pues. Que además nunca hemos sido enemigos del privado. Nunca. Solo que al comandante Chávez le hicieron la guerra, pues. Pero hay que entender y llegar a esa conciencia de que podemos trabajar juntos, sin la avaricia. Mira, nuestra palabra de Cristo dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, es la avaricia, como lo decía Simón Rodríguez. Que está mi libro de vida, pues. Y yo soy fiel a los principios consagrados que están aquí. Bolívar decía, entre un principio y un amigo me quedo con el principio. Ojo, este es mi primer armamento. Esto. Para todo. Para mi trabajo, para mi relación familiar, para mi relación con mis hijos. Este es el libro que yo busco, que yo consulto. Yo de manera personal. Y al libro que lo soy fiel, a los principios que están consagrados aquí. Diría mi general en jefe Jacinto Pérez Alcay, en una entrevista que le hicieran en el canal RT, Erika Ortega. ¿Y cuál es su filosofía? Sin vacilación dijo, la cristiana. La cristiana. Respetamos, hay que ser respetuoso de las creencias, que hay libertad de culto en Venezuela. Pero uno defiende los principios en los que uno cree. Al final se trata de creer o no creer. No, lo que sí yo estoy seguro es de la probidad que debemos tener los líderes, quienes conducimos los pueblos. Los líderes deben ser probos, lo dijo Simón Rodríguez, lo dijo Bolívar, hombres probos hacen república, hombres virtuosos hacen república. El talento sin probidad es un azote. Y más allá, Proverbios 29:2 dice que cuando los justos gobiernan, los pueblos se alegran, pero que cuando el impío gobierna, el pueblo gimen. Y hay muchos otros principios allí, de lo que significa que los líderes estemos revestidos, investidos de virtudes republicanas, para poder guiar. Ahora, repito, la clase obrera, hoy día del trabajador, juega un papel de primer orden, de primera línea, de vanguardia, diría mi comandante Chávez, de vanguardia. Yo, antes de comentar lo que dice el papel preponderante que le daba Mariátegui a la clase obrera, bueno, estamos de regreso hoy día del trabajador. ¿Cómo no hacer un programa especial? ¿Cómo no hablar de la clase obrera? ¿Cómo no hablar de los trabajadores? ¿Cómo no hablar de esa conciencia? Si la lucha por la independencia continúa.
como decía un eslogan por allí. Continúa la lucha por la liberación del hombre, por despejar, como decía Bolívar, la incógnita del hombre en libertad. ¿No? Bueno, ya es 1 de mayo. Allá están en casita también viéndome. Saludo. Aprovecho para felicitar a mi esposa, docente, maestra, con mucha vocación, por cierto. Admiro mucho su vocación de maestra. Decía mi esposa, que desde niña ella era la maestra. ¿Sabes que de niño usted siempre juega? Y ella era la maestra, pues. ¿No? Así como está Emmanuel. Emmanuel dice que es el militar. Gustavo Alonso dice que va a ser veterinario, como el hermano mayor, como Gustavo Adolfo. Veterinario. No sé si de repente las comiquitas influyen, que me imagino que sí. Seguro estamos, que no somos estudiosos del mundo audiovisual, sabemos que hay ahí una influencia, pues. Y los padres también influimos, muchas veces en las decisiones y en las tomas de la carrera de los hijos. Y Emmanuel, mi cadete de 1er año, y figúrense que yo le digo cadete a los dos, mire cómo son las cosas, ¿no? Yo le digo cadete a los dos, cadete de 1er año y cadete de 2.º año. Y Emmanuel dice que él va a ser militar, por el honor, por la libertad a su patria, por no sé qué cosa, porque me escucha hablando de eso, pues. Y cuando yo lo saco a quemar las energías, las actividades físicas, correr bicicleta, por allí, no sé qué cosa, le digo así, pues el cadete tiene que prepararse, el cadete tiene que ser disciplinado, el cadete es ordenado, el cadete tal cosa, y así anda Emmanuel. Y a pesar de que Gustavo Alonso, yo le digo cadete 2.º año, Gustavo Alonso dice que él va a ser veterinario para curar los animales. Aunque una cosa es lo que uno dice de niño y una cosa es lo que termina siendo, es posible. Uno cambia, el destino cambia, 1000 cosas. Yo me fui a la vida militar, bueno, una familia pobre, una madre soltera además, y me fui como soldado primero. Fui primero al cuartel y yo dije, y ahí elijo la carrera, pues. Y de ahí busco y reengancho. Y uno pensando en la juventud, pues. Una madre soltera, sola, con 3 hijos. Como muchas madres. Y entonces yo decía, bueno, ahí uno no paga. Ahí uno no tiene que pagar nada. Y pensando yo. Y aquí estoy, pues, y no me arrepiento de ser soldado. Lo comentaba esta mañana con mis oficiales, hablando del tema del ser militar. Que, por cierto, maravilloso discurso da nuestro general en jefe, Vladimir Padrino López, con el tema del ser militar, de la carrera militar. Seguir la gloriosa carrera de las armas solo por obtener el honor que ellas dan. Y hay que ver en qué contexto Bolívar dijo esto, querido Aponte, tú que eres historiador. Hay que ver en el contexto de las cosas. Siempre, en el momento histórico, por qué lo dijo, para qué lo dijo. Es vital eso. Así que repito, hoy Día del Trabajador, más que nunca, hoy más que nunca, tenemos que seguir tomando conciencia primero a qué clase pertenecemos. Hasta que un día, como dice mi comandante Chávez, logremos estar en una sola clase. Él le decía, a mí no me gusta hablar de esto de clase. Ojalá algún día podamos entendernos. Y a veces los procesos pasan. Miren, los cristianos decimos algo. Para los que creemos en Cristo, todas las cosas ayudan a bien. Todas. Muchas veces dolorosas, fuertes, nos entristecen, lloramos, nos sentimos abatidos. Pero al final del tiempo, del camino, cuando usted está preparado para crecer, para entender por qué esto, por qué este proceso, quizás usted en el momento de la tribulación, decimos nosotros, los cristianos, no entiende. Pero a lo largo del camino, cuando mira hacia atrás, entiende el proceso de su formación espiritual. Por eso es que uno debe ir creciendo todos los días. Y uno va madurando, y uno va entendiendo 1000 cosas. Que son normales los procesos, y así los procesos de las sociedades también. Las sociedades viven sus procesos.
esto que hoy vive la patria de Bolívar, tiene que enseñarnos a todos los sectores, a los maestros, a los médicos, a todos. Tiene que enseñarnos algo. Como sociedad, como pueblo, tenemos que aprender algo. Por eso es que la palabra de Dios es vital. Y aquí hay historias, podemos decirlo así, que nos sirven. Por eso es que este es el libro de guía, de fuerza. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo José? ¿Qué hicieron en común estos grandes hombres? ¿Qué hizo Salomón? ¿Por qué el reino de Salomón se dividió en dos? Y luego uno, en sus propias luchas personales, colectivas, uno trata de entender y hacer las cosas bien, de amarse, como dice el Cristo Redentor. Vamos con el segundo video, porque ya es el Día del Trabajador y no me quiero desviar del tema, que es la esencia del trabajador, ¿no? Y de la conciencia que tenía, repito, Carlos Mariátegui, por ejemplo, como la tenía mi comandante Chávez cuando dijo me resteo con la clase obrera, de lo que significa las luchas o de la clase obrera, repito, como vanguardia. La clase obrera que somos todos, que es la inmensa mayoría del mundo, es obrera. La otra clase que representa, no sé, el 1%, el 2%, no es obrera. Lo que pasa es que hay gente que pierde esa conciencia de clase y entonces se cree patrón, por así decirlo. Se cree patrón. No, yo soy el patrón. El patrón. Y resulta que todos somos obreros. Con distintas responsabilidades. Eso hay que entenderlo. El tema de la responsabilidad. No hay revolución sin clase obrera, pues. No hay revolución sin clase obrera. No hay. No hay. Sin la clase obrera no hay. No hay revolución sin la clase obrera. No hay. Es imposible, compañero, construirla. Repito, porque es la mayoría, como lo expliqué. La mayoría, la inmensa mayoría. Si tenemos conciencia de clase, 99% somos obreros. No puede pasar como aquella canción de José Leonardo, ¿eh? José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batía el melao para darle al español, que después se volvió gringo y aquí lo tenemos hoy. No. Conciencia de clase. El papel vital, como decía mi comandante Chávez, que debe jugar la clase obrera. Son vanguardia, maestra, ejemplo. Y entonces escuchamos allí la canción de la primera. Busca la clase obrera y haz con ella la revolución. Vamos, gente de mi tierra. Busca la clase obrera y haz con ella. Con ella es que tú vas a hacer la revolución. Con la clase obrera. Con la clase obrera. Hemos tomado conciencia de eso en Venezuela. Yo que he tenido la inmensa fortuna de visitar, por ejemplo, la Corporación Venezolana de Guayana, y vi a la clase obrera. Estuvimos reunidos con la clase obrera. Vaya fuerza, vaya energía. Por eso hablo del papel de los líderes. Es vital, tienen que ser líderes probos, honestos, quienes dirijan a una clase obrera como la que hoy tenemos en Venezuela. Hablaba también del sector privado y las alianzas que hemos hecho para recuperar algunas empresas. Producto de vicios todavía, pues, que perviven. Estos procesos, nos los explicó el comandante Chávez, nada parte de cero. Es imposible, sería bueno que se extinguiera todo y comenzar de nuevo, una nueva humanidad, pues.
Algo así. Por eso el comandante echó la explicada. Nada parte de cero. Estábamos en un punto, llegamos aquí. Y desde ese punto partimos. Bueno, allá hay viejos vicios todavía que uno se va encontrando y que uno va erradicando y que uno va saliendo y que uno va depurando, por decirlo de alguna forma. Esos procesos son así, son normales. Duelen. Incluso. Dolorosos incluso los procesos, los partos. Y que además, yo le he dicho, el capitalismo tiene mil formas de reinventarse. Contra eso sí tenemos que alertar, compañeros. Cuidado, alertar como lo hacía el padre Libertador. Cuidado, cuidado, que comienzan a enquistarse viejos vicios nuevamente. Alerta siempre. Los principios, hombres honestos, verdaderamente consagrados a una causa, a lo colectivo, a lo humano. Mire, yo escuché el discurso de mi general en jefe, hablando de un tema que nosotros hemos desarrollado aquí, el tema de los peligros de la inteligencia artificial. Es un peligro, ciertamente. Elon Musk, uno de los grandes monarcas del mundo cibernético, lo advirtió. Stephen Hawking también lo advirtió, y así muchos otros han advertido sobre estos peligros. Se ha hablado del transhumanismo. Yo digo, para tener una comprensión real hay que tener de todo, todos los elementos, ponerlos en la mesa para poder acercarse un poco a la verdad, aunque la verdad está aquí. La verdad es Cristo, ¿eh? Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero para alertar un poco a este mundo, hay que estar consciente de esos elementos, del Fondo Monetario Internacional, de las élites mundiales, del nuevo mundo, del mundo que están haciendo multipolar, de las élites, de la Organización Mundial del Comercio. Hay que estudiar de todo para poder tener una visión más amplia y quizás solo así poder identificar al verdadero enemigo, que ahora en estos modos de guerra multifactorial, multidimensional, bueno, muchas veces se desconoce realmente quién es el enemigo. Y si usted no conoce al enemigo, sus probabilidades de ser asertivo se van a alejar. Se van a alejar. Van a ser pocas. Sun Tzu dice en el arte de la guerra, conoce a tu enemigo y en 1000 batallas no saldrás derrotado, pero conócelo, quién es, identifícalo, y luego que lo identificas, que los conozcas, bueno, conocerlo significa conocer sus debilidades, sus potencialidades, entre otras cosas, y la clase obrera tiene que seguir jugando, repito, ese papel de vanguardia, de maestra, de ejemplo. Entonces decía yo que con el tema de la industria privada, yo estuve en la empresa y hablé con los obreros, y siempre me acerco allí a hablar con los obreros, muchos de ellos años en fábrica. Cuando estuve en CBG, se me acercó uno allí que está jubilado, y cuando lo llamaron para la recuperación de la CBG, se vestido de miliciano, llegó allá a la recuperación de la Corporación Venezolana de Guayana, de Sidor, de Ferrominera, de otras. Lo vi. Así pasó en PDVSA, cuando el paro petrolero, muchos extrabajadores, bueno, dijeron presente al llamado y salieron a la recuperación de la industria petrolera. Fue gracias a esa experiencia, gracias a una clase obrera consciente. Entonces yo me acercaba ahí y hablaba de una empresa y le decía a los trabajadores, ¿y cómo fue esto? Bueno, esta empresa se tiró a quiebre técnico. Cierre técnico, los antiguos dueños conspirando contra el comandante Chávez. Y Chávez fue y compró las empresas, como ustedes saben. Cierre técnico, bueno, yo la compro. Es de los trabajadores. Bueno, los trabajadores solo no pueden. ¿Qué pasó con la central azucarera Río Turbio allá en el municipio palavecino en Barquisimeto? Estuve allí. Y hoy en día está produciendo azúcar ya.
Pero los trabajadores estuvieron años solos allí a veces, comiendo mango, no sé qué cosa. Me cuentan los trabajadores, con muchos de ellos los conozco y todavía tengo sus contactos allí. Y me llaman, comandante, estamos produciendo, aquí estamos, no sé qué cosa. Pero eso es así. Y muchos de ellos ahora forman parte de la junta directiva. Ah, hay una alianza allí. Y los trabajadores se empoderan con una alianza estratégica y trabajan de la mano y se organizan. ¿Bien? Además, que ahí aparece el video cuando Chávez promulga la ley del trabajador para defender que a quien, al débil jurídico, lloró ese día filmando la ley. Para defender a quién, a la clase obrera, a la clase obrera. Por algo lo cantaba Ali Primera. Entonces, bueno, estos trabajadores también de esta otra empresa, allá en Cogede, lo mismo, y están allí con la alianza, trabajando de la mano, conscientes de la producción. Y comandante, mire, tuvimos años parados, ahora estamos produciendo para la familia, no sé qué cosa, y muchos de ellos con un sentido de pertenencia. Hubo una de las muchachas que yo entrevisté allí y me dijo, mi papá me crió trabajando en esta empresa, se jubiló de aquí. Y hoy en día esa muchacha, que yo tuve el honor de entrevistar, forma parte de esa empresa, como sucede en la Corporación Venezolana de Guayana. La mayoría de los trabajadores son hijos de trabajadores de esa empresa. Son hijos, muchos de ellos presidentes de algunas industrias. De lo que significa la corporación, pues. Muchos de ellos hoy son presidentes de empresas. Mi papá fue un obrero de aquí, me contaba uno de ellos. Fue un obrero de aquí, de esta empresa. Así que eso somos. Así que viva la clase obrera. Creo profundamente en la clase obrera. Llámese maestro, llámense médicos, en su vocación. Sobre todo el maestro. Yo admiro mucho a los maestros, y quizás porque vivo con una maestra, pero ellos llevan la tarea para su casa. Y además se convierten en padres. Los niños, la fiesta, no sé qué cosa. ¿Para cuántas fiestas no he ido yo? De los niños de mi esposa, de los niños, digo de los niños. ¿Ah? Promoción, me pusieron padrino de una promoción. Yo, ay, Dios mío santo. Están en primer grado. Yo quedé en irlo a visitar un día de esto. Dios me dé el tiempo necesario, ojalá, por lo menos para hacerle seguimiento. Sé que están en primer grado ahorita. Y algún día poderlos visitar, o por lo menos visitarlos cuando pase cada año, cuando pasen de grado. ¿No? Por ahí yo le pedí a su directora la lista para uno y concientizar a los padres, el maestro. Hay una película de Cantinflas donde él va a visitar, porque el maestro tiene que visitar a los alumnos para conocer la realidad, porque el niño no rinde, a veces hay un problema en el hogar, ¿saben? ¿Ah? El médico tiene que ser un médico que se involucra con el paciente, porque a veces la enfermedad es producto de un estrés, de una cosa, de una forma de vida. Entonces por eso es que el médico pregunta estas cosas. Ajá, ¿y usted cómo está? Y fuma, ajá, y bebe, sí, bebe mucho, ajá, ¿y cómo está la relación en la casa? No, todo bien. Ah, no, pero no, puro problema. Ah, no, mire, su problema radica aquí. Y puede encontrar la raíz de la enfermedad. Que como dicen muchos médicos, y así lo creo, la mayoría son producto del estrés. Que hoy vive producto del dinamismo de la vida. De estos modelos que hay que cambiar, de estas luchas. ¿Y las luchas fueron por qué, pues? 16 horas de trabajo sin descanso, se peleaban 8 horas de recreación para que el trabajador también salga con su familia, comparta, se recree y venga recargado de energía. ¿Dónde usted recarga las energías? En su casa. Mire, yo mismo le pedí a mi general, voy a bajar el domingo para mi casa. Porque yo me llevo a los cadetes míos a correr bicicleta, a mis hijos, pues. Salgo con ellos y ellos ya saben, están programados, papá, vamos a salir en las bicicletas, a correr.
Y puedo estar cansado. Y no me gusta desconectarme a veces de las responsabilidades que uno asume, repito, con honor, pero bueno, vamos, ahí salimos a bicicleta. Y el domingo, y la piscinita un ratico allí, fuimos a una piscina por ahí cerquita. Y en la tarde me estaban diciendo, porque saben que los niños no se cansan, y papi, no vamos a correr bicicleta y no sé qué cosa. Y yo, ay Dios mío, saco fuerza donde no tengo, que además lo hago con todo el gusto, pero uno recarga energía, abrazando a la esposa, abrazando a los hijos. Es allí donde uno va, recarga energía y viene nuevamente a la batalla por este mundo que luchamos todos como clase obrera, consciente de lo que somos, pero se peleó el descanso de los fines de semana. Antes los trabajos eran de lunes a lunes, como vimos en el video, de lunes a lunes. Y además el empleo de niños en la clase obrera, en la fábrica, perdón. Las mujeres también tuvieron su lucha. Y producto de eso se celebra el Día Internacional de la Mujer. De esas luchas también, trabajadoras, pero trabajadoras. Las amas de casa, producto de la Revolución Bolivariana, hoy trabajadoras, vaya trabajo, el de las amas de casa. Conversaba con una señora que tiene una fundación de amas de casa, para que ustedes vean algo. Yo le digo, yo soy amo de casa también. Yo llego a mi casa y ayudo a mi esposa con los oficios y no sé qué cosa, y para acá y para allá. Y a veces mi esposa se va a comprar las cosas del negocio y yo me quedo en la casa atendiendo a los niños y cocino. Nosotros le preparo sus cosas, los pongo, los alineo, los paro en la mañana, le toco la diana, pararse, uniformarse, el cuarto, oído allá, cadete primer año, ven acá, ¿dónde está tu cuarto, dónde está tu ropa, uno atendió tu cama? Uno le aplica un poco la parte militar allí. Y entonces después que ordeno, mi esposa está haciendo las compras del negocio, bon, le hago desayuno, lo siento, vamos a estudiar un ratico, el cadete debe estudiar, le digo yo, los pongo a estudiar, les hago el almuerzo, vamos a descansar, aunque ellos no descansan. Pero se comienzan a molestarme, papá, ¿cuándo vamos a correr bicicleta? Vamos a correr bicicleta a las 4, y digo, es a las 4, es a las 4. El sol está muy fuerte ahorita. Por cierto, por ahí está el tema de las lluvias. En Cojedes estuvieron fuertes las lluvias este fin de semana, ¿no? En el estado Cojedes, en Mérida, por aquí estuvo el secretario de gobierno, ¿no? Richard Lobo. Por ahí pronto vamos a estar haciendo unas alianzas con el compañero Jason Guzmán para un programa muy pronto, no se lo pierdan, por TV Fan, solo por TV Fan, Cañón Comunicacional, por la paz y la vida, por la clase obrera, por el mundo que soñamos. TV Fan junto a la clase obrera. Vamos a una pausa y al regreso leo lo que tanto he prometido en el primer segmento, ¿verdad? ¿Qué decía Carlos Mariátegui de la clase obrera? ¿Qué decía Carlos Mariátegui de la clase obrera? ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos y luchamos como hermanos por la patria que está herida? Por la patria que está herida, por la patria a la que amamos. ¿Por qué no unirnos? Preguntos. ¿Por qué nos dividimos si solos alegramos a nuestros enemigos? La patria lo reclama, la lucha es de todo el que la quiere liberada. Mira, la revolución permanente, dice Mariátegui. Miren lo que dice, Mariátegui estaba muy claro sobre la lucha, sobre el papel vital, como lo estaba mi comandante Chávez, sobre el rol para hacer permanente la revolución, para hacer la revolución de la clase obrera. Leo con mucho respeto. La revolución permanente puntualizaba que, por grande que sea el papel revolucionario del campesino, no puede ser nunca autónomo, ni con mayor motivo dirigente. El campesino sigue al obrero o al burgués.
Por lo que un país colonial o semicolonial cuyo proletariado resulte aún insuficiente, preparado para agrupar en torno suyo a los campesinos y conquistar el poder, se halla por ello mismo imposibilitado de llevar hasta el fin la revolución democrática, de llevar en torno suyo al campesino. Me hace acordar mucho a Zamora. Ahora, ¿en torno a quién? Miren lo que dice nuestro compañero, termina diciendo nuestro compañero Carlos Mariátegui. ¿No? Una vez que el indio haya hecho suya las ideas socialistas, servirá como una disciplina, una renacidad y con una fuerza en la que pocos proletariados de otros medios podrían averiguarlo. ¿No? La alianza obrero-campesina, miren lo que dice Mariátegui, la alianza obrero-campesina, el campesino no es el campesino, dice él, el que dependerá del obrero, sino el obrero el que dependa del campesino. El obrero de la ciudad tendrá que dar el ejemplo organizándose, pero no podrá sostener sus luchas solo. Y es preciso que ayudemos a organizarse a los campesinos. Organizándose, era lo que el comandante Chávez decía, ¿verdad? Vimos el video. Organizándose la clase obrera, el movimiento obrero nacional. Un solo movimiento obrero nacional que conecte con toda la clase obrera de los distintos medios de producción, de las distintas empresas del Estado y más allá de la empresa privada, pero debe unificarse, así como estamos tratando de unificar el movimiento nacional campesino y luego estas dos, y luego, como dice Mariátegui, no que el campesinado dependa del obrero, sino que el obrero dependa del campesino. Porque además es así. ¿Quién da la materia prima? ¿Quién es el primer obrero? El del campo. Por eso Simón Rodríguez decía, si ustedes quieren hacer una revolución económica, primero deben comenzar por los campos y luego se extiende a los talleres, es decir, al obrero. Por eso es que Mariátegui dice, la clase obrera dependerá de esta organización. Debemos ayudarlos, ¿a quién? Al campesino a organizarse también. Organización, unidad. Yo creo que hoy, 1 de mayo, que estamos celebrando el Día Internacional del Trabajador, todo el que depende de un salario es obrero. Yo no me puedo creer burgués. No, ahora el jefe soy yo, pues. Y ustedes son los súbditos, no. Ustedes son los siervos. No, yo soy un obrero también. Solo que cada quien juega un papel, cada quien tiene una responsabilidad. Esa conciencia hay que tenerla. Esa conciencia tiene que tenerla el dueño de una empresa, que sin su clase obrera es imposible, y entonces debe crearse ahí la gran familia, el sentido de pertenencia. Por eso los CPT, y antes el viejo sindicato, ¿cómo hacía? Muchos fueron comprados por los patrones. Es la clase obrera la que hace revolución. Pero necesitamos seguirnos organizando. Así que hay que celebrar con conciencia dónde estamos y hacia dónde vamos y qué nos falta y cuáles son los detalles o los errores que habrá que corregir para continuar la marcha victoriosa de la construcción del modelo social que tanto hemos luchado, que tanto hemos peleado, aquella sociedad robinsoniana
en sociedades americanas, luces y virtudes de nuestro maestro Simón Rodríguez, pero compenetrado con el pensamiento de Simón Rodríguez, Carlos Mariátegui, en cuanto a la revolución económica, en cuanto a la conciencia de clase, y cómo el capitalismo, bueno, fueron esas luchas, y por eso el comandante Chávez hablaba de la confrontación de esos modelos que aún están allí, y que no termina de morir porque tiene mil formas de reinventarse. El modelo capitalista, como decía Simón Rodríguez, la enfermedad de este siglo es la avaricia, es la sed insaciable de riqueza del hombre. Tenemos que cuidarnos porque a la final, queridos compañeros, quienes se dejan seducir por el amor al dinero y mil cosas, al final todo es vanidad, como decía Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. O como hay por allí la reflexión esa que mandan de Alejandro Magno, que dicen que cuando murió es una reflexión, ¿no? Dijo que le pusieran todas las riquezas fuera, que llevaran el féretro y junto a él todas las riquezas que poseía Alejandro Magno, para que la gente vea que no se lleva nada, pues al final. Al final, decía Salomón, repito, es vanidad de vanidades. Gustavo Emanuel, que estás viendo televisión, Gustavo Emanuel se pone, como es 1 de mayo, la mamá puso el programa, Gustavo Emanuel está allí pendiente, y Carratico me saluda, y gracias papá, dice. Y Alonso, que debe estar por allí, deben estar estudiando, Gus Daily debe estar estudiando la disciplina, Día del Trabajador, para salir a trabajar por la patria, trabajar, ¿verdad? Porque así lo ordenó nuestro Cristo Redentor cuando dijo, te ganarás producto del pecado, de haberse desviado el hombre y haber comido del fruto prohibido, como dice la palabra, y entonces Dios dijo, bueno, ahora te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Por eso es que digo que no hay nada más hermoso que trabajar y ganarse las cosas trabajando. Es trabajando que se hace una patria, ¿no? No tenemos el lema producir es vencer, no es el lema, producir. Y para ello mucho trabajo, mucho sacrificio. El trabajo del campo, que ya hay leyes por allí para que el trabajador del campo, bueno, también opte por los beneficios, y es una lucha que se ha venido dando también para que los trabajadores del campo también tengan su beneficio, su seguridad social. Yo vivo en un campo, los Valles de Tucutunemos es un campo, un asentamiento campesino, y he visto las luchas, he visto las condiciones. Tenemos que seguir luchando para conseguir la justicia social que tanto hemos soñado, y ahí la vimos cuando mi comandante Chávez la promulgaba, ¿no? La ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras, filmando, y luego que filmó, puso aquí justicia social para nuestros trabajadores y trabajadoras. Bueno, está convocada hoy una marcha del 1 de mayo, seguramente escucharemos palabras del comandante en jefe, ¿no? Nicolás Maduro Moros, en torno a la clase obrera. Por ahí publicó un Twitter diciendo que, bueno, se sentía orgulloso él como primer obrero de la patria, ¿no? Qué orgulloso me siento de ser un obrero de la patria, decía el comandante presidente Nicolás Maduro allí en un tuit que publicó temprano para felicitar a los trabajadores y trabajadoras de la patria. Y hablaba el tema de las amas de casa, que no lo concluí, pero quiero concluirlo. Las amas de casa que tienen un trabajo fundamental también, y que la revolución, bueno, le dio el peso que merecían este trabajo, que es fuerte, pero que vale mucho, y que producto de la vida, yo le decía la reflexión a la compañera, mire, producto del dinamismo, de las situaciones que la mujer ha tenido, se ha visto obligada a salir a trabajar, producto de estas luchas sociales precisamente, ¿no? Bueno, se abandonó esta profesión de ama de casa, se abandonó, porque no fue valorada, porque no fue equilibrada, porque no se le dio el peso, porque no se le da la importancia, porque no se estudia a profundidad, óigase bien. Y entonces ahora tenemos menos hogares, más hogares distorsionados o más hogares donde se ha roto ese núcleo familiar, por así decirlo, explicarlo mejor. Bueno, más divorcios, más mujeres solas, más padres solos.
Porque el papel del padre no se sustituye, como no se sustituye el papel de la madre. ¿Ves? No, son insustituibles. Papá es papá y mamá es mamá. Una mujer no puede ser padre y madre, imposible. ¿Eh? Y un padre no puede ser, mira, yo soy mamá y soy papá. No, eso no existe. Yo soy papá. Pero es imposible que uno sustituya esos roles. ¿Eh? Que yo diga que yo voy a sustituir el rol de mi esposa y voy a ser mamá y voy a ser papá. No, su mamá es su mamá. Eso es insustituible. Igual mi rol de padre. Igual mi rol de padre. Nos vamos a un video. Dame 5 minutos. Le pido a mi director para irnos, para despedir este programa especial del Día del Trabajador y la Trabajadora. Pero el papel, repito, que juegan las amas de casa, que también son trabajadoras, y vaya a trabajo, porque ese papel que se cumplía antes parece mentira. Esto es una reflexión muy personal. Pero habían más hogares consolidados, porque estaba ahí directo cumpliendo un rol de crianza de los hijos. Vean ustedes el papel que significa. A veces está claro con los conceptos y con los roles, pero era un trabajo. No, yo soy ama de casa y era menospreciado, que esto es, y a veces con pena. Mi capitán Vázquez Oderli, a veces con pena, mi capitán John Jairo. No, yo soy ama de casa y era menospreciado, pues. Pero ese papel de ama de casa, esa clase obrera ama de casa, vaya que es, bueno, uno de los mejores trabajos para consolidar la familia, digo yo. Era donde se vigilaba a los hijos, donde estaban pendientes de la crianza, teníamos mejores hijos. Yo me atrevo a decirlo. Habían familias más consolidadas cuando estaba ese papel que se abandonó, producto de que no hay conciencia a veces de los roles. Muchas decían que el trabajo de la casa, no sé qué cosa, envejece, embrutece y nadie te lo agradece. Yo escuché esa frase en muchas mujeres. No había conciencia del esposo, no había conciencia de ese papel en la sociedad, no había conciencia de ese papel en la misma mujer, que muchas veces hasta ella misma se menospreciaba diciendo que era ama de casa. Pero vaya rol, porque ahora ese rol, la madre sale a trabajar, ojo, muchas han tenido que salir a trabajar de manera obligatoria. La circunstancia, el capitalismo las obligó. Y muchas cosas se distorsionan en el camino. A veces hay que estar claro con los conceptos. Así que también a las amas de casa hay que felicitarlas hoy día del trabajador, por ejemplo, entendiendo que eso es un trabajo y de los más, repito, para mí, de manera personal, de los más importantes. Ese trabajo se abandonó y muchas familias fueron destruidas, desmanteladas, por decirlo de alguna forma. Así que felicitaciones a aquellas trabajadoras que hoy son muy pocas, pero que se permanecen allí con ese papel tan hermoso, tan fundamental. Mantener la casa, porque la Biblia es clara, ¿no? Las mujeres son las que edifican casa, no el hombre. La Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa, la necia con la mano lo destruye. Las mujeres son las que construyen las casas, los hogares, las casas, eso es así. Bíblicamente eso es así. Para nosotros los cristianos es así. La mujer sabia. Yo no discuto con Dios, yo digo amén a la palabra de Dios. Mi capitán García John Jairo, ¿no es así? John Jairo, que es estudioso de la Biblia, me dice, mi esposa estaba orando por allá, pues nosotros oramos, ¿ya? Por el canal, para que TVFAN siga creciendo. Cuando uno pide, cuando uno hace la misa, que comienzan las peticiones, ¿no lo hacen así? Cuando hacemos la misa aquí, que pasan las peticiones, dice, para que TVFAN se mantenga, para que sus hombres y mujeres, las peticiones delante de Dios. Dice la palabra de Dios que si mi pueblo clamare, yo oiré su voz, si humillare y clamare. Si mi pueblo perece, dice la palabra, por falta de conocimiento. Así que bueno, termino con estas hermosas reflexiones
felicitando a los trabajadores y trabajadoras, a todos, a las amas de casa, a los médicos, a los militares, a los ingenieros, a los profesores del mundo académico, del papel universitario, a las maestras que cumplen ese rol fundamental, que forman parte de las primeras letras, como diría Simón Rodríguez, las primeras enseñanzas del niño, la base, ahí fundamental el tema de los maestros. Felicitaciones hoy, Día del Trabajador y la Trabajadora, y a todos y a todas, a toda la patria, que es obrera en esencia, comenzando por nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, obrera en esencia esta patria. Así que felicitaciones a todas y a todos. Feliz Día del Trabajador.